¿Cómo están todos? Mucho gusto. Buenas tardes, licenciado. Gracias. ¿Qué tal pasaron el 15 de agosto? Descansando, Lick. ¿No fueron a la feria? La lluvia, ¿verdad? ¿Y ya están listos para el examen? Bien, Lick, ahí repasando lo que usted nos mandó. Exacto. Yo diría que tal vez este primer examen no es tan complicado. El segundo parcial y el final, yo diría que sí, ya empieza a hacerse más complicado porque lo complejo del derecho administrativo que son muchas definiciones. Entonces, estos dos periodos, estas dos últimas clases las hemos tomado para estar repasando. Voy a tratar ahorita de hacer un repaso general de todo lo que di, así rapidito. Verificaré a dónde llego para que ustedes tomen nota de solo refrescar lo que ya di. Y en el momento que yo esté este repaso desarrollándolo, si en algún momento hay duda, ustedes me detienen y me dicen que hay dudas conforme a lo que usted esté platicando en ese momento, por favor. Aparte del resumen que ahorita haré, tienen el material que yo les envié. El material que yo les envié está todo, desde la primera clase hasta lo último, todo lo del semestre. Tendría que preguntar yo a ustedes si ya lo revisaron, por ejemplo. O si, por ejemplo, ya verificaron que están todos los temas del programa. Ya que me dice el compañero que lo están estudiando, pregunto yo si están todos los temas del programa, del último documento que yo envié. Pues, Lick, fíjese que yo he estado revisando los temas que usted lleva, con los que llevo yo apuntados en el cuaderno, y por el momento voy bien, dijo, de los que usted nos ha dado, sí, con el programa, le soy sincero, no he revisado así a detalle, no he revisado, pero con los temas que yo tengo en apuntes en mi cuaderno, sí están. Ok, muchísimas gracias. Básicamente los que yo di que usted tiene en su cuaderno, básicamente son también los del programa. Por eso preguntaba si habían hecho la comparación de los temas de ese documento que yo les envié, porque como está todo el semestre, tendrían que como que apartar solo lo que va a entrar en el primer parcial. Porque es que el documento podría ser que tendiera a confundir, porque ahí están todos los temas de todo el semestre. Ahora otra observación de que cuando yo di la clase, en el documento este que yo envié, va como más ampliado también. Hay más teoría. Por eso pregunto yo si ya lo vieron, si ya lo leyeron. Sí, Lick, buenas tardes. Está más ampliado, pero como usted tuvo la fineza de remarcar ahí los temas y los conceptos, pues está un poquito más sencillo de ir aterrizando en cada tema, ¿verdad? Porque leer todo el folleto, claro, es extenso, pero los temas subrayados pues están más puntuales. Exacto. Ahí yo traté de ir subrayando y en algunos hay hasta literal
al lado del título que cabal cuadra con el del programa. Pero como les digo, habría que cada quien lo tuvo que haber analizado porque tal vez en clase se escapó algo, pero con el documento está un poquito más ampliado, tienen que completarlo, por así decirlo. Entonces, por eso me interesa saber que sí están leyendo por lo menos este documento. Porque si se dan cuenta, cuando nos hemos puesto a deliberar, a discutir alguna institución, alguna definición, se tienen que dar cuenta que son detallitos, son características y que a veces se parecen a otro de los temas, pero que son diferentes. Pero bueno, eso es en cuanto a los documentos que tienen, y recuérdense que también hay el libro de Derecho Administrativo 1 del doctor del Lic Calderón, que por ahí creo que lo tienen algunos. Y está otro libro que es la parte especial, que hay, no están todos los temas, pero sí hay algunos, donde ustedes se pueden basar también, ¿verdad? Y pues ustedes no me han preguntado, cosa que en otros semestres sí preguntan los jóvenes, cómo va a venir el examen o cómo más o menos va a venir el examen. El examen estoy analizando, como no es para dañarlos, por así decirlo, o de mala fe, sino que solo evaluar lo que ya vimos y que se haya entendido. Entonces, pienso que posiblemente va a ser de esta manera. Como ese es de 30 puntos, ¿verdad? Sobre 30 puntos, la ponderación. Entonces, así es, ¿verdad? Entonces, voy a poner una serie de 10 preguntas directas. Voy a poner una serie de selección múltiple y posiblemente una serie de falsas y verdaderas. Y como les digo, básicamente es lo que ya hemos estado platicando. Y como les digo, estas últimas 2 clases que las tomamos para repaso. Y ahí estamos. Entonces, voy a detener un poquito mi video porque aquí está lloviendo, no va a hacer que se me empiece a fallar la internet. Y vamos a entrar a un resumen que yo les tengo desde la primera clase. Si ustedes se recuerdan, desde la primera clase yo hablé sobre el Estado y los elementos del Estado. El territorio, el gobierno. Hemos hablado también que el fin primordial del gobierno es el bien común. Hablamos también de que el pueblo tiene el poder y que el pueblo delega el poder a través de los gobernantes. También tenemos que tener bien claro lo que es la definición de derecho administrativo. En algún momento también les hablé sobre la diferencia entre el Estado y el gobierno. Definimos qué era Estado, qué era gobierno, etcétera, etcétera. Hablamos también sobre los sistemas de gobierno. ¿Se recuerdan? Hicimos una comparación, si no me equivoco, de sistemas de gobierno según una clasificación, según Aristóteles, ¿quién gobierna? ¿Cuál es la forma más pura de gobierno o formas impuras? Y también hablamos sobre el sistemas de gobierno, que es una clasificación de la teoría moderna.
es el sistema presidencial, el sistema parlamentario. Hablamos y fuimos concluyendo también cuál era el sistema de gobierno de Guatemala. Solo permítanme que se están adhiriendo a la clase más alumnos. Ya vemos casi 70. Sistema de gobierno de Guatemala fuimos concluyendo en ese momento. ¿Por qué se dice que es republicano? ¿Por qué hay una parte que la consideramos mixta? Hablamos un poquito también de el artículo 140 de la Constitución Política, donde habla de republicano, democrático y representativo. ¿Qué era republicano? ¿Qué era democrático? ¿Qué era representativo? Dentro del análisis del artículo 141 de la Constitución Política en la República, hablamos que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los 3 organismos, legislativo, ejecutivo y judicial. Hablamos del pueblo, el pueblo a través de esos organismos, los 3 organismos, y que el legislativo es el que crea la ley, el ejecutivo es la presidencia, ejecuta, administra, el judicial sanciona, cumple la ley, etcétera, etcétera. Asimismo, platicamos un poquito en que los organismos del Estado estaban interconectados o relacionados entre sí, según ese artículo 141 de la Constitución, y que como consecuencia cada unidad u organismo cuenta con autonomía interna y externa ante otros organismos, y que cada unidad puede contar con su administración propia, y etcétera, etcétera. Empezamos a platicar sobre conceptos previos sobre la administración como concepto general. Hablamos sobre la etimología de la palabra, de los verbos latinos ad, hacia, ministrar es servicio, y el significado completo, servicio de acción, de servir. ¿Sí están conmigo, compañeros? ¿Sí se escucha? Sí, licenciado. Gracias, muy amables. Sí vamos en sintonía en cuanto al resumen del día de hoy, que es básicamente todo lo que vimos en clase, así como el compañero por ahí dijo en mis anotaciones de mi cuaderno. Cabalmente tiene que estar cada uno de estos temas, de los cuales estoy haciendo ese resumen así brevemente y rápidamente. Solo denme chance que se están conectando más, hay que decir, hay que aceptarlos. Bueno, continuamos. Hablamos, como les digo, de la palabra administrar, que proviene del latín y que básicamente es el significado servicio y acción de servir. Dentro de la definición de administrar, dentro de la definición, platicamos que era prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Que la administración era un proceso personal o social de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar un grupo humano particular para lograr un propósito determinado. Esa era la definición. Como les he platicado siempre, ustedes traten de hacer su propia definición, traten de enriquecerla lo mejor posible, por favor. Hablamos también sobre, ¿se recuerdan los pasos de la administración? La planificación significa ver hacia el futuro y utiliza toda clase de métodos y técnicas científicas.
Dentro de los pasos de la administración, también la organización. Dentro de los pasos de la administración, el liderazgo, la coordinación, la dirección, el control. Y no entro a detalle a definir cada uno de esos, porque como les digo, ya los vimos. Después de haber estado platicando de la palabra administración y la definición, y etcétera, etcétera, entramos a platicar en clase sobre la administración pública. Ya fuimos cayendo, entrando a lo que es la administración pública. Hablamos sobre la definición, ¿se recuerdan de administración pública? No la vayan a confundir. Hablamos de la definición de administración pública desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo formal. Si quieren, me detengo un poquito en lo subjetivo y lo objetivo. Pregunto yo a ustedes, eso ya lo vimos, platicamos bastante. ¿Quién me podría decir qué es la administración pública desde el punto de vista subjetivo u objetivo? No todos, no todos. Según la información que nos brindó licenciado, Sí. yo tengo notado acá que la administración pública desde un punto de vista subjetivo o formal es el conjunto de organizaciones que administran el Estado para el logro del bienestar general a través de servicios públicos regulada en su estructura básicamente por el derecho administrativo. Cabalmente. Usted copió literal lo que yo indiqué, ¿verdad? Sí, licenciado. No, sí, está bien. Que es la Licenciado, actividad. muy buenos días. Esa es en sentido objetivo, ¿verdad? Que la actividad que realiza el conjunto de organizaciones para administrar el Estado y para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos y regula también el derecho administrativo. ¿Algún otro comentario que quiera hacer con respecto a esta definición desde el punto de vista objetivo, compañero, de la administración pública? Bueno, el punto de vista que fue el que ahorita fue el punto de vista subjetivo o formal, pero la verdad es que me quedó bastante claro, licenciado. Ok. Solo para platicar un poquito más. Muchísimas gracias, compañero. Yo, pues, al platicar, por ejemplo, de lo subjetivo, para que todo quede claro, esa palabra subjetivo o subjetividad es una palabra latina. Subjectivus es la palabra latina, que quiere decir que depende de algo más, es decir, lo subjetivo depende de algo más. Y que se presume que lo subjetivo está centrado en el sujeto, en contraposición de este modo con la noción de lo objetivo, es desde el punto de vista del objeto. Entonces quiero hacer esa aclaración, lo subjetivo va como dirigido al sujeto y lo objetivo al objeto. Es decir, lo subjetivo es básicamente la propiedad de lo que uno percibe con sus sentidos, lo que uno argumenta, el lenguaje basado desde el punto de vista del sujeto, de lo que piense uno desde ese punto de vista. Entonces ya platicamos otro poco más sobre lo subjetivo y objetivo. Esperaría en Dios que les quede claro porque no solo para esta clase les va a servir,
sino que para las diferentes clases que reciban siempre hay un punto de vista objetivo y un subjetivo. Bueno, Buenas tardes, eso, licenciado. ¿qué manda? Buenas tardes. Yo tengo una nota donde dice también subjetivo material, actividad que se realiza a través de las organizaciones para administrar el Estado de manera subjetiva a través de servicios públicos. Ajá. Básicamente fue lo que yo di en algún momento, me imagino, de la clase, que igual que el compañero que antecedió, pues tomaron nota, ¿verdad? El problema de las dos definiciones esas es que hay cuestiones que podrían tender a confundir o podrían tender a ser parecidas. Entonces, desde algún punto de vista, desde alguna perspectiva, si quisiera que los alumnos se enfocaran primero de una manera general qué es lo objetivo, que el objetivo va básicamente al objeto. Por ejemplo, lo objetivo en lo administrativo podría ser el bienestar general. Y lo subjetivo que depende de lo subjetivo que está centrado en el sujeto, lo subjetivo está centrado en el sujeto, o sea, en la persona, cómo adaptarlo a lo administrativo. Porque lo subjetivo va básicamente en lo administrativo, a las organizaciones, y va a regular la estructura y funcionamiento del derecho administrativo. O sea, como les digo, los dos temas son bien, el hilo que los separa es bien delgadito. Entonces, por eso les digo, hasta hay opiniones como personales de lo que es objetivo y subjetivo para llegar a entender esto. ¿Estamos bien? Licenciado, solo consulto. A la hora de que usted preguntara la definición desde el punto subjetivo, y si pusiéramos va al sujeto de lo que piense, ¿sería suficiente con eso? Usted me habla ahorita que lo subjetivo va dirigido y centrado al sujeto, que si básicamente eso sería suficiente. No sería suficiente porque quiero que me lo encuadren en lo administrativo, si me hiciera el favor. Ok, o sea que podríamos poner va al sujeto de lo que piense la persona y administrativo. Disculpe, para aclarar un poco el tema, no sé. Pienso que lo objetivo en la administración es más o menos como el derecho penal o el derecho civil. El Código Penal y el Código Civil es lo objetivo, lo que se debe hacer, ¿verdad? Las instrucciones, vamos a decir. Y lo penal y lo civil, lo subjetivo es si el individuo lo acata o no. Entonces, en derecho administrativo, lo objetivo es lo que se debe realizar. Vamos a poner una institución así como ejemplo cualquiera, ¿verdad? RENAP. La ley de RENAP dice que, vamos a ponerlo bien sencillo, ¿verdad? El DPI debe ser un documento que debe contener tales y tales datos de la persona, etcétera, ¿verdad? Ese es lo objetivo, la ley de RENAP, cómo debe ser. Ahora, los subjetivos son los operadores de RENAP. Cuando uno llega y considera que de acuerdo a la ley eso es lo que se le va a extender, lo subjetivo es que cuando se llega, hay cola, hay que hacer tiempo, se fue el sistema, entonces todo recae en el recurso humano. Entonces, desde mi perspectiva, lo objetivo es la realidad como debe ser y lo subjetivo cómo lo maneja el ser humano. Entonces, pensando de esta manera, considero que si viene alguna pregunta de estas en su examen, nosotros debemos de formarnos un criterio y responder de acuerdo a nuestro criterio, ¿verdad? Porque si no tenemos criterio, estamos un poquito perdidos porque
esta es una carrera a nivel superior y nos debemos ir formando criterio para esta y para todas las clases, porque a eso vamos, ¿verdad? Cuando ya estemos en la realidad, algún día, primero Dios, entonces los criterios son los que van a ir marcando el paso, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya en los casos uno debe haber un criterio objetivo y un criterio subjetivo para poder llegar al esclarecimiento de la verdad, que eso es lo que se pretende. Entonces, yo pienso que lo objetivo es lo que está escrito y lo subjetivo, cómo lo conduce el ser humano. Pero a partir de ahí, nuestro propio criterio para poder responder. No sé si estoy bien. Gracias, Lee. Gracias, compañero, muy amable. Con respecto a lo que dice el compañero, primero quisiera saber qué piensan los demás, porque con lo que platica el compañero, para mí que él está bien centrado en qué es objetivo y subjetivo, que es lo que yo quiero que todos tengan. Por ejemplo, el compañero dice, hay que tener un criterio. En cuestión de criterio, pues respeto lo que piensa el compañero, sí, todos tienen que empezar a formar un criterio. ¿Por qué razón? Porque van a ser licenciados, abogados y notarios y ya tienen que ir formando esos criterios a través de tener bien entendido, o depende cómo entendieron ustedes cada una de sus derechos, de sus materias en derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, clase, el compañero lo compara con RENAP. Entonces, el compañero dice, hasta cierto punto, todo lo que está escrito es objetivo. O sea, la ley de RENAP y las normativas. Y lo subjetivo es ya lo que el individuo, la persona, va a hacer ese personal que está trabajando en RENAP. Porque recuérdense que lo subjetivo, dijimos que era como lo percibía el ser humano. Entonces, en ese sentido, para mí sí va bien encaminada la idea. En el sentido que la subjetividad ya es cómo viene esta persona que es trabajador de RENAP y tomó él su propia idea de cómo va a aplicar las diferentes políticas de RENAP. Esperaría, como les digo, quisiera ver la opinión de todos, pero es imposible. Habemos ahorita casi 100 personas conectadas, pero sí sería bueno que todos tuvieran claro estos dos temas, pero ya encuadrado a la administración pública, que es el derecho, que es desde el punto de vista del derecho administrativo objetivo o subjetivo, y que de manera de comentario les digo, yo al principio dije que iba a hacer el examen por medio de formularios Google, pero el problema es que como cada quien va a contestar de diferente manera, cambio la computadora lo pone exactamente de una manera y si no lo toma mal. Y si yo lo pongo por medio de formularios, van a venir todos ustedes y me van a reclamar por qué está mala la respuesta si ustedes lo analizaron y lo que yo estoy pidiendo es análisis. Entonces, les va a llegar el examen, primero Dios, de este lunes que viene, en Word, no en formularios. Pero es porque a la hora de evaluar también yo tengo que ver y analizar cuál fue la idea de ustedes, cuál fue la opinión o cuál fue el criterio. Muchísimas gracias por tu comentario, compañero. Fíjense que está levantando Profesor, la mano. buenas tardes. Buenas tardes, está levantando la mano Leonel le habla. Leonel Arrieta. Díganos, Para servirle. Leonel. Fíjese que estaba viendo yo acá que esto subjetivo es lo que está relacionado con el sujeto, como usted bien lo decía, o persona. Exacto. Y cómo lo va, cómo lo va adaptando a lo administrativo. Exacto. Y el objetivo es en sí el objeto, así
como donde va a objeto, recaer, donde por va a así recaer, decirlo, en el objeto. y ante todo es para el bienestar común, ¿verdad? Y cómo se va a lograr, ya encuadrado a lo administrativo, el bien común. Pues yo consideraría que estamos bien. No sé qué digan ustedes, o si hay duda o paso al siguiente tema, porque básicamente ahorita es solo repaso. ¿Estamos bien? ¿Me dicen ustedes? ¿Continúo con el resumen? El silencio otorga, dice, voy a continuar entonces. Sí, Lick, puede continuar. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a ver. Hablamos un poquito sobre las unidades jerarquizadas o dependientes. Dentro de esas unidades jerarquizadas o dependientes están la Presidencia de la República, pero a través de las secretarías. Está la Vicepresidencia de la República, ministros de Estado, gobernaciones departamentales, consejos de desarrollo urbano y rural. Hablamos también de unidades paralelas al Ejecutivo, no jerarquizadas, no dependientes. Y ahorita me recuerdo yo que cuando estábamos tocando estos temas, les mandé como organigrama general de toda la administración pública. Yo cuando estoy hablando de estos dos temas me ubico en dónde está cada una de estas unidades y ahí es donde se toma una idea más concreta. Por ejemplo, dentro de las unidades paralelas, ¿cuáles mencionamos, compañeros? MP. El Ministerio Público, correcto. Contraloría General de Cuentas. Correcto. Derechos Humanos. Correcto. Y otras más que hay por ahí. Base legal para la Contraloría General de Cuentas en la Constitución. ¿Alguien por ahí? Artículo 251, ¿no? ¿De derechos humanos o de Contraloría? ¿O de MP? Perdón, es de MP. Es de MP. El 251 es del Ministerio Público. Sí, El licenciado. 232 es el de la Contraloría. Vamos a ver, 232 de la Contraloría, correcto. ¿Y la de Derechos Humanos? ¿El Procurador de Derechos Humanos? 274. Excelente, excelente. Estamos bien. Esos artículos no los pierdan. Posiblemente vienen en el examen. ¿Podría repetirlo, licenciado? Disculpe, Eli, ¿lo puede repetir, por favor? Disculpe que me acabo de meter. Gracias. No, ahorita ya no repetimos porque van a hacer punto de examen. Mire, por favor, Lick, acabo de... No, son bromas, son bromas. Me llamaba Gracias. A ver ahí a la señorita que nos confirme los 2, 3 que ella nos indica. Compañerita. El 251 es del Ministerio Público, 232 de la Contraloría y el 274 del Procurador. Muchísimas gracias, compañera. ¿Sí los tomó, Juventino? Juventino, ¿sí los tomó? Por favor, mire, disculpe. ¿Sí los tomó? Vamos a ver, 274 Procuraduría, 151, ¿qué? No, le repito, mire, ves. Ajá. Derechos Humanos, 274 de la Constitución. Muy bien. La Contraloría, Ajá. 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 252. 232. 232. Ajá. Y el del Ministerio Público, 251. 251. Ministerio Público. 251 Ministerio Público. Gracias, Lick, muy amable. Dios lo bendiga.
Para Muy servir. amables. Disculpen todos, por favor, compañeros. Oye, que acabo de No, no entrar. tenga pena, no tiene Muy por qué. amables. Estamos repasando, todos estamos aprendiendo. Eso. Gracias, Lick. No tenga- Catedrático, como usted queremos hasta el final. Con mucho gusto. Va, Bueno, gracias. gracias, gracias. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Jóvenes. Órganos administrativos, Ajá, la actividad, la Ajá. finalidad y el Ajá. medio. ajá. ¿Clases de administración pública, compañero? Tenemos 3, que son Ajá. administración de planificación, Ajá, administración ejecutiva y administración de control y asesorías. ajá. Dentro de las administraciones de control, ¿como cuáles tenemos? Podemos mencionar la Contraloría General de Cuentas, Así es, el Procurador de los Derechos Humanos, así es. Corte de Constitucionalidad Ujú. y el Congreso de la República. Ahí estamos, ahí estamos. Actividad de gobierno. ¿Cuáles son las actividades que tiene el gobierno, compañero? Que usted veo que sí lo tomó todo, o ha visto las clases y ya se ha tomado el tiempo para ir haciendo sus anotaciones. Pues sí, he tomado un poco de mi tiempo para irme poniendo ahí, anotando todo lo que usted ha dicho, licenciado. No, está bien, está bien. Fíjense que yo les doy un consejo y lo dije ya en clase. Por ahí no me van a dejar mentir. Porque yo trabajo mucho penal, cuando voy a audiencias penales, digamos que ligaron a proceso a mi patrocinado, no le dieron falta de mérito y voy a pedir revisión del auto de procesamiento. Me pongo a escuchar la audiencia. Así como ustedes que están grabando las clases, se pone uno a escuchar nuevamente la clase y van a ver que encuentra uno algunas cuestiones que se le escaparon. Cuando vemos en tiempo real, las audiencias o las clases van muy rápidas y se le van escapando cuestiones a uno. Cuando las vuelve a escuchar uno, las toma con más detención, con más detenimiento. Entonces observa uno situaciones como más especiales que le van a servir en la clase para poder aprender, en la audiencia para poder defender. A mí me ha funcionado eso mucho. A veces pasan muy rápido las audiencias penales, entonces escucho nuevamente las audiencias, qué fue lo que pasó, o cuando viene un cliente nuevo y yo no estuve en la primera declaración y voy para etapa intermedia, voy a traer el audio de la audiencia y escucho todo lo que sucedió. Entonces, esa es una buena técnica para que ustedes puedan repasar sus clases una y otra vez. Muchísimas gracias, compañero. Entonces, dentro de actividades de gobierno, no sé si los tenga, compañero, o las menciono yo por aquí. Dentro de las actividades de gobierno, gobernar. Eso sí no lo tengo, licenciado. ¿No la tiene? Gobernar, Si quiere, me voy a actividad tomar. discrecional y actividad reglada. Ahí vamos, ahí vamos. Donde entra el principio de juridicidad y luego el principio de legalidad. Exactamente. Definimos en ese momento esos dos principios de juridicidad y legalidad, que estos son los pilares fundamentales, por así decirlo, para la administración pública o nuestro derecho administrativo. Entonces, lo que es juridicidad, si alguien me pudiera decir en qué se basa ese principio de juridicidad. Es la actividad discrecional del juez para dictaminar. Es un criterio favorable que precisamente le es otorgado al juez para poder deliberar. Mientras que hay casos en donde el principio de legalidad debe respetarse, o sea,
corresponde exclusivamente al Congreso. Es Sí, decir, sí, claro. las leyes puntuales, pero el principio de juridicidad, en este caso, se aplica al administrador subjetivamente para poder aplicar la administración. Sí, vean, viéndolo desde el punto netamente administrativo, ese principio de juridicidad lo van a tener cada una de las instituciones de la administración pública. Ese principio de juridicidad lo van a tener los tribunales administrativos que ya ven lo contencioso administrativo. Y si ustedes se ponen a analizar toda la definición que yo les di de juridicidad, va tendiendo, si ustedes van observando, van analizando, va tendiendo o sea, eso debería ser en principio el principio de juridicidad, que vaya tendiendo a la resolución de conflictos. Ese es el espíritu del principio de juridicidad, que todo lo que se someta a su competencia, que se trate de resolver, porque lo que se va a resolver es más de algún proceso, algún quebrantamiento de los derechos de mi persona como administrado, y que se va a someter a la administración pública a través de los diferentes recursos que tenemos. Entonces, por ejemplo, por eso les decía, dentro de este resumen, pues va tal vez escueto, superficial, someramente, pero en el documento que ya les envié va un poquito más ampliado y hemos repasado bastante, como por ejemplo, al compañero que tomó nota, la definición de juridicidad indica implicar, someter los actos, decisiones o resoluciones de administración pública al derecho. La Constitución Política de la República indica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es contralor de la juridicidad. Significa que la autoridad debe de someter su actuación a este principio de juridicidad. Es lo que les explicaba. Y en consecuencia debe aplicar este principio y sus actuaciones en decisiones, en actos administrativos, en resoluciones de conformidad con el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí se entendió eso, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. Excelente, excelente. Quisiera que, tal vez no nos dio tiempo, pero en algún momento quisiera que todos nos pusiéramos a analizar la ley del Ejecutivo. Vean que esa ley es una ley bastante, ¿cómo le pudiéramos decir? Bastante benigna, por así decirlo. Es increíble cómo el Ejecutivo, el espíritu del Ejecutivo era ese bien común, ver por el ciudadano, por el pueblo, los principios en los cuales fue basado la buena fe guardada. Y vean, es una ley del Ejecutivo que cuando uno la lee dice, pero ¿qué pasó aquí si es todo lo contrario? O sea, uno ve corrupción, ve malversación de fondos, ve que se burlan del pueblo, que solo hay intereses para ellos. Pero insto a cada compañero que pueda leer la ley del Ejecutivo y se dar cuenta el espíritu de la ley es bueno. Es un sentido muy amplio hacia el beneficio de no un individuo, sino que a la popularidad, a los demás. Y tal vez lo tomaron, no tal vez, sino que así es, lo toman mal cada gobierno que llega, y etcétera, etcétera. Es un criterio muy propio. Bueno, continuamos. Les di también la diferencia entre principio de legalidad y juridicidad.
y etcétera, etcétera. No voy a entrar a definir. ¿Qué sucede cuando hay violaciones a los principios de legalidad y juridicidad? Hay abuso de poder, hay desviación de poder. Hablamos también qué es el poder público. El poder público, hablamos también de la base legal. El artículo 152, poder público. El artículo 153, imperio de la ley. Artículo 154, función pública y sujeción a la ley. Esos son artículos muy, muy importantes. Recuérdense esa sujeción a la ley, artículo 154, hablando del poder público, indica que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Recuérdense que nadie es superior a la ley. Ni los funcionarios públicos. Tienen sus limitaciones a través de qué derecho. Derecho administrativo, jóvenes. Bueno, continuamos. Hablé un poquito del poder público y etcétera, etcétera. Eso fue, ahí les resumí la primera clase, todo lo que vimos en la primera clase. Vamos a ver, vamos a resumir ahora. Buenas tardes, licenciado. Disculpe por molestarle. Solo no me queda bien claro la diferencia entre el principio de legalidad y de juridicidad, licenciado. No sé si usted podría tal vez darme esa diferencia. Claro. ¿Usted se acaba de conectar? No. No, tal vez no estuve ese día en su clase. Entonces, bueno, yo le explico lo que yo entiendo por esto. Es que yo entiendo que esto va dirigido a los funcionarios, es decir, aquellos que les son atribuidas a la administración pública. Por lo tanto, la administración de legalidad es que los funcionarios su actuación debe estar regida o regulada en la ley. Entonces, esa es la legalidad. Pero la juridicidad, yo entiendo que va un poquito más allá. Yo creo que va dirigido a los principios generales del derecho. Entonces, eso es lo que me confunde un poco. Vea, el principio de legalidad, yo percibo que usted lo tiene bien entendido, en el sentido de que si lo encuadro yo a un funcionario público, ese principio de legalidad es de que el funcionario público debe de estar regido irrestrictamente a la ley. Él no puede hacer algo discrecional, algo a voluntad de él, sino que él va a hacer lo que la ley le permite. Si él se sale de la ley, sería un acto arbitrario. Y como acabo de decir en cuestión de la juridicidad, ese principio de juridicidad, es un principio que los funcionarios públicos deben de tener un concepto como dirigido a la resolución de conflictos. Si se da cuenta, hay diferencia completamente. Lo de legalidad va dirigido a las leyes, el principio de juridicidad va dirigido el cómo actuar, el cómo resolver los funcionarios públicos. Para hacérselo de una manera más sencilla, porque en el momento que yo di la clase, pues decía que en cuanto al principio de legalidad, se debe de someter la actuación de los funcionarios públicos a la ley, a la norma. Y si en dado caso dijéramos no hay norma, no puede actuar, que es lo que acabo de explicar. Es decir, que el administrador, recuérdese que nosotros somos administrados, el administrador, o sea, el funcionario público debe actuar apegado a la ley. Mientras que el principio de juridicidad tiene un campo más amplio, usted lo dijo.
pues fundamentalmente tiene que interpretar la ley. Y si a falta de ley, pues como es juricidad, debe de irse a los principios generales del derecho administrativo. Puede aplicar doctrina legal. Lo que quiere principalmente la juricidad es resolver el conflicto en base al derecho, en base a la ley. No sé si ahí estamos claros. Está muy claro, licenciado. Muchas gracias. Excelente, excelente, qué bien. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera preguntar? Lick, disculpe, me acabo de recordar de un ejemplo también muy claro de el derecho objetivo y subjetivo. Ajá. Fíjese que hace unos días antes de que terminara el plazo para el pago de la calcomanía o del impuesto de circulación, un representante de la SAT, no el presidente, un representante de la SAT salió dando declaraciones, ¿verdad? O sea, lo objetivo en este caso es pagar el impuesto de circulación, nada más. Lo subjetivo, sujeto pasivo, si lo quiere pagar o no, y el mismo pago, ¿verdad? Pero el funcionario salió diciendo, ya se va a vencer el plazo. Si no lo van a pagar, estamos contemplando la idea de no venderle gasolina a las personas que no pagaron. Cabal, vi esa noticia. Porque dijo, sí, tienen para comprar gasolina, entonces tienen para pagar el impuesto. Totalmente subjetivo porque salió de la mente de ese funcionario y casi un disparate lo que dijo, porque eso no tiene nada que ver con la ley, ¿verdad? Y disculpe que lo hacer todo lo interrumpa. que la ley no prohíbe, ¿verdad? Pero él tratando de intimidar al ciudadano común, ¿verdad? Diciéndole, no les vamos a vender gasolina, inmediatamente saltaron los distribuidores de gasolina diciendo, nosotros por ley tenemos que vender porque ellos se verían afectados en sus intereses. Entonces ese es un claro ejemplo de lo objetivo y lo subjetivo. Objetivo, pagar el impuesto. No se paga, pues tendrá multa. Así dice la ley. Pero lo subjetivo, las declaraciones absurdas que salió diciendo este funcionario ahí diciendo no les vamos a vender la gasolina, estamos contemplando la ley, porque cómo es eso, que si tienen parecían, perdón con el respeto debido de todas las compañeras, parecía mujer despechada, ¿verdad? Como cuando le dicen a sus esposos, sí tiene para beber y no tiene para darle la leche a los niños. Entonces, algo así fue el ejemplo ¿verdad? De este señor diciendo, si tienen para pagar gasolina, tienen que tener para pagar el impuesto. Entonces, vamos a ver, estamos estudiando hacer esa ley totalmente subjetivo, ¿verdad? Totalmente fuera de orden. Ese es un ejemplo. Y en lo que usted decía, el principio de juricidad, el segundo ejemplo, en el caso de este señor Rubén Zamora Marroquín, que cuando le estaban dando su primera declaración, el juez, muy, vamos a decir, atinadamente, le dijo, no hay pruebas, pero hay indicios. Y de acuerdo porque el abogado defensor dijo, las grabaciones que le hicieron a mi cliente no son legales. Entonces él vino y dijo, respecto, utilizando el derecho comparado, dijo, con la Constitución de España, y empezó a leer ahí, las grabaciones no son ilegales. Por lo tanto, dijo, son aceptadas en este caso y lo voy a anotar como indicios. Entonces ahí él aplicó el principio de juricidad, porque utilizó su criterio utilizando el derecho comparado. Gracias, Lick. Gracias. Gracias. Fíjese que escuchando al compañero, no sé qué digan los demás compañeros también de toda la clase, cuando él empieza a platicar sobre el primer ejemplo de que esta persona que salió hablando, representante de la SAT, que no era el superintendente o subsuperintendente, sino que no sé qué puesto tenía. Cabal, a la pregunta del compañero que no entendía cuál era el principio de legalidad y juricidad, también se aplica desde esa perspectiva. Porque si se dan cuenta, este funcionario tenía que ser conocedor de la ley, porque ¿por qué está en ese puesto? Pero él
aplicando el principio de legalidad, él no puede decir que a alguien se le va a vedar el derecho de que le vendan gasolina, porque está fuera de la ley. Porque la ley permite, y estamos en nuestro derecho, de hacer la compra de nuestra gasolina. Mientras que él decía que no, que si no habíamos pagado el impuesto de circulación, que no se nos vedara ese derecho. Entonces ahí incurrió él en un quebrantamiento de ese principio de legalidad. Y tendría que haber él tenido ese principio de juricidad, porque es que el principio de juricidad es como que, algo así como que no la voy a complicar, yo lo que voy a tratar es de resolver el asunto. Es como cuando nosotros estamos discutiendo un montón de cosas, pero no damos la solución. El principio de juricidad es decir, bueno, ya discutieron, pero no discutamos. La solución primaria es esta y la secundaria es esta. 2 opciones. ¿Cuál tomamos? Y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por los comentarios. Profesor, disculpe, con una... Un momentito, don Leonel. ¿Por ahí tenía alguien más levantada la mano? Marco Aníbal y después Leonel. Marco Aníbal, ¿usted tenía levantada la mano? Bueno, yo creo que no. ¿Sí, Leonel? Profe, que yo estaba pensando en lo que usted estaba diciendo aquel día al respecto de la... Yo pagué mi calcomanía, pero resulta que después de pagada la calcomanía, quise imprimirla. Ya no se podía. Sí, no pude porque tenía 3 multas por alta velocidad y otra por no sé qué tonteras. Y yo pienso que eso es una ilegalidad. Tenía unas de Villanueva y otras de acá. Entonces ellos como que actuaron conforme lo que ellos creían, pero no en base a la ley, ¿verdad? No sé si estaré en lo correcto. Sí, está en lo correcto. Vean, analice toda la clase ese quebrantamiento de la ley también en cuanto a que vienen municipalidades y la forma de querer cobrar sus multas es a través de que no se imprime la calcomanía porque están conectados a SAT o están trabajando juntamente con SAT. Ahí hay quebrantamiento del principio de juricidad, diría yo el de legalidad, y no sé qué digan ustedes analizando ese asunto, pero ahí habría ya un tema como para interponer amparo. Un amparo. Exacto, porque recuerdan el amparo es para cuando tan solo yo percibo que me están ya dañando o que está en riesgo mi derecho, ya puedo interponer amparo. Pero en este caso está como consumado el quebrantamiento de mi derecho. Entonces ya los abogados tendríamos que haber interpuesto un amparo que, si no estoy mal, yo sé que ya anteriormente quisieron hacer esto y hubo amparo. Entonces, me dicen ustedes si redactamos el amparo, así nos sirve de estudio. Sí, sería excelente. Ahora, profe, una preguntita. Estos como que son extorsionistas, ¿no? Sí, ellos de cualquier manera quieren como que sacarnos el dinero, y eso lo que hace es que, si se dan cuenta, cada vez como que si cooptan el Estado. Es como que, por ejemplo, aquí en Antigua había un lugar donde pasábamos todos a jugar fútbol, pero era de tierra y los marcos y todo, pero en cualquier momento que se le ocurría a uno iba a jugar y ya. Entonces yo le digo que lo privatizan o lo cooptan porque viene la municipalidad y la arregló, le puso grama sintética y su cemento y toda la cosa, pero ahora ya lo circularon. Ahora yo tengo que pedir permiso para entrar y me tengo que hacer a la normativa que me dicta la municipalidad. Y si no, me sacan
Entonces ya el área que era como pública la decretaron privada. Están cooptando todas las cuestiones del Estado. Es el Profe, mismo viene con una. del estacionamiento en la Antigua, ¿verdad? Que están cobrando 10 quetzales por automóvil con un marbete, es el mismo abuso, porque constitucionalmente uno no puede el derecho de locomoción y ellos lo están restringiendo al cobrar el pago de estacionamiento para los vehículos que ingresen a la Antigua. Fíjese, compañero, que yo soy de aquí, de Antigua, vivo en Ciudad Vieja y me doy cuenta de eso. Por eso les explico de que después de esto le doy la palabra a Noé. Me doy cuenta de lo que hace la Municipalidad de Antigua y ahorita la Municipalidad de Antigua está en el ojo del huracán. No solo eso de los marbetes, nadie también hemos dicho nada. Nos veda la libre locomoción, que es una garantía constitucional, que cualquier ciudadano puede libremente transitar por todo el territorio nacional. La Municipalidad de Antigua lo veda en ese sentido. La Municipalidad de Antigua está quebrantando también nuestro derecho a la calcomanía, porque parte de las municipalidades que están juntamente con la SAT es la de la Antigua, y media vez tengamos multas sin pagar, entonces también no podemos imprimir la calcomanía. Entonces, aquí en Antigua, hablando de Antigua, es un tema, compañero, que hay mucho de qué hablar. Por ahí hay un tema en donde ellos quieren cerrar ¿cómo le llaman? Donde destazan el ganado. Rastro. El rastro. Y no se dieron cuenta ellos porque toda la gente de Antigua dijo que sí porque iban a hacer un complejo deportivo en el área del rastro, que lo van a botar todo, y en las fincas circunvecinas. Entonces toda la gente dice, pero es mejor un centro deportivo, que va a haber piscina, va a haber campos, que no sé qué, va a quedar precioso. Y que si no se dieron cuenta que estaban quebrantando la ley de protección a la Antigua. ¿Por qué razón? Porque el rastro del edificio ya es decretado patrimonio cultural, porque tiene más de no sé cuántos años. Entonces no lo pueden tocar. Ahorita el mismo alcalde está metido en un gran problema porque ya él se comprometió con algunas personas a hacer lo que ellos decían que iba a ser un gran complejo deportivo. Entonces él ya está comprometido. Ahora, ¿qué va a hacer? Si hay dos leyes en contra, una de que el Consejo de la Municipalidad de la Antigua se arregló para quitar el rastro, y otra, el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua, y es a nivel internacional, porque es decretado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, no, ¿cómo le van a hacer? Por ahí Leonel dice amparo, podría ser amparo, y etcétera, etcétera. La Antigua, miren, no termino de hablar hoy, pero etcétera, etcétera. Ahí lo dejamos. Vamos a darle la palabra a Noé, que desde hace rato, disculpe, Noé tiene la mano levantada. Cuéntenos. No tengan pena, Lick, buenas noches, igual compañeros. Buenas noches. Pues, ahí sí que lamentable nuestra situación en Guatemala, Lick, porque viendo la situación así como lo estamos hablando, yo creo que nos gobierna una anarquía administrativa. Administrativa, porque desde que Miguel Martínez tomó la primera decisión, ya cualquiera quiere mandar ahora. Imagínense ese de la SAT que ni es nada, pues, pero las instrucciones que gira y a la población, pues. Y nos damos cuenta en esa situación que realmente yo creo que lo que yo siempre he pensado y lo he platicado con algunos amigos, que para que Guatemala se componga o por lo menos que se agarre rumbo, lo que hay que aplicarle son sanciones económicas al país. Yo sé que va a afectar a nosotros los pobres, quizá nos afecte, pero ya ve con esta situación de los impuestos,
cuando dijeron que no le iban a vender combustibles, ahí brincaron los de las distribuidoras de las gasolinerías. Entonces, el punto está en lo económico, al tocarles lo económico al CACIF, a todas estas situaciones, al imponer sanciones económicas a Guatemala, votan a todo, comenzando desde el actual presidente, a doña Consuelo, a la Corte de Constitucionalidad. Realmente sería un buen un buen punto para iniciar cambios, algo no tan radicales, ¿no? Pero por lo menos para agarrar un poquito de rumbo y ver por lo menos a lo lejos una luz al final del túnel. Lastimosamente, la anarquía administrativa nos gobierna actualmente y es muy lamentable. Ahora, con lo de la antigua que usted dice, lo que el alcalde tiene que hacer es devolver el dinero que ya recibió, pues es obvio que las situaciones son esas. Únicamente, ¿no? Gracias, muy amable. Vieran que, hablando de la antigua, no graben esto. Vieran que hay otro proyecto que entiendo yo, es salida de Ciudad Vieja, no, salida de Antigua hacia Ciudad Vieja. Ahí tenían que hacer una cuestión de tratamiento de aguas. Entonces viene y el alcalde se lo da a la iniciativa privada. Y la iniciativa privada, ustedes saben que no lo va a hacer de gratis, por así decirlo. Entonces todos en la antigua, ay, qué alegre que van a hacer la cuestión del tratamiento de aguas, va a quedar nítido, es con una empresa privada. Pero lo que no saben es de que juntamente con el área, toda el área de salida de Antigua hacia Ciudad Vieja, que son tal vez como unos 7 kilómetros, 5 kilómetros tal vez. Lo que no saben es que la van a convertir en un área comercial donde los capitalistas están invirtiendo. Ahí va a haber Walmart, va a haber despensa, están haciendo parqueos de 300, de 500 parqueos. Entonces, muchas veces lo bueno, así como dijo ahí un compañero, tener criterio. Lo bueno que estamos a un nivel de la universidad es que nosotros ya tenemos que ir teniendo criterio. ¿Por qué razón? Les pongo otro ejemplo de la Municipalidad de la Antigua. Sale en una información, en un video, indicando el actual alcalde de Antigua de que el Consejo Municipal unánimemente quitan y totalmente todas las multas, infracciones de tránsito del 2000, vamos a ver, del 2000, no sé si era 14 o 13 hasta el 2017. Y si ustedes se dan cuenta, hay un artículo del Código Civil donde está ¿cómo se dice cuando ya se venció una multa? Ya feneció. Hubo una prescripción, perdón. Muchísimas gracias, Leonel. Prescribió. Muchas gracias, Julio. Pues fíjense que las multas que ellos supuestamente quitaron, que se dieron su paquete de decir que las habían quitado, ya habían prescrito, según la ley. Entonces, disculpen la expresión, fue una molestia entre los pobladores de por aquí, porque nos quieren, disculpen la expresión, nos quieren como babosear. Y a la demás gente, pues sí la babosean, porque la demás gente dijo, ¡ala, qué bien! Lo está haciendo bien la municipalidad, quitó las multas, está trabajando en esa cuestión de tratamiento de aguas, quiere hacer un complejo, pero no saben realmente lo que hay debajo de la mesa. Solo los que tal vez nos ponemos a leer un poquito y empezamos a saber un poquito de ley, que no lo abarcamos todo, pero es mi opinión. Así es, compañeros. Bueno, continuamos. Profe, ya para terminar,
Solo esto. Fíjese que yo escuché a un compañero que dijo que cuando estaba este señor casi que amenazando a la población, dijo que iba a crear una ley. Pero yo que tenga conocimiento, no sé si la SAT puede crear leyes. No, definitivamente que no. La creación de Entonces, leyes, ahorita que estamos en administrativo, recuérdense que es el legislativo, es el Congreso de la República. ¿sí? ¿Y a este cuate qué le pasaría? Se le pelaron los cables de plano, ¿no? Ah, definitivamente. Yo no sé, yo digo que él no sabía nada de leyes. O la fuma cuarteada con hojas de banano. O la fumó, como dicen los patojos, bien verdes. Esvin Antonio, le escuchamos. Tal vez él se refirió a que como que iban a proponer eso al Congreso, me imagino yo. No creo que él haga... O sea, es que él sí dijo que iban a crear una ley, pero imagino que tal vez confundió palabras y tal vez era que iban a proponer al Congreso o para que sea la iniciativa de ley, me imagino. Fíjense que tiene razón este compañerito Esvin, porque como abogados, vean lo que tenemos que hacer como abogados. Tenemos que analizar qué dijo la persona, pero básicamente tenemos que adentrarnos en su mente para que a la hora de un caso indicar que él en ese momento se refería a que iban a crear una ley y que en su mente lo que él tenía era que estaba dirigido como al Congreso de la República. Eso lo hacemos mucho en derecho penal, en procesal penal, cuando defendemos a las personas. Indicamos que en ese momento esa persona pensaba X o Y cosa. Pregunto yo al compañero Héctor Danilo, ¿usted tiene alguna experiencia en procesal penal? No, Lick, no tengo experiencia en procesal penal, pero tengo una profesión, entonces de ahí he adquirido mi experiencia. Sí, porque yo observo que estamos en derecho administrativo, pero usted cuando pone ejemplo se va a lo penal, entonces me llama la atención y pues por eso preguntaba. No, Lick, pero sí soy graduado de nuestra alma mater. ¿De la San Carlos? Sí, soy licenciado en pedagogía. Oh, ¿y qué clase da? Fíjese que en este momento no estoy dando porque estuve dando hace algunos años ahí en mi gloriosa Facultad de Humanidades, pero ahora pues me dedico a otras funciones, entonces pues no estoy dando clases. Oh, bien, Ajá. excelente. Gracias, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya hablamos un poquito de lo que es el abuso de poder, por así decirlo. Resumí alguna parte de las primeras clases. En las segundas clases empecé a hablar yo sobre de dónde, cuáles son los antecedentes históricos del derecho administrativo, jóvenes. ¿Se recuerdan esa clase? El derecho anglosajón. Del derecho anglosajón, que sería que Inglaterra. Exactamente. De Inglaterra y francés también. Derivado de la Revolución Francesa. Por ahí vamos, que era de la Revolución Francesa. Estaba relacionado con Inglaterra también, por un caso en específico. Canon Law. Canon Law. No. El caso de la niña de apellido Blanco. O ese es. No mencionó ninguna palabra en inglés, pero sí dijo por el atropello de la niña. Ajá. Yo sí tengo ese. Pero esperen, déjela por ahí en el tintero, el Canon Law. Déjelo por ahí. Ahorita vamos a mencionar también el Canon Law.
Lo que sucedió, se recuerdan, es de que mencionamos el caso de esta niña que era de apellido Blanco, porque lo que sucede que en ese momento no había derecho administrativo, empezaba como la evolución del derecho administrativo. Entonces el papá, después de que la deja herida un camión de una entidad pública, pone su demanda ante un juez civil. El juez civil se inhibe y hay un conflicto de intereses. ¿Quién tiene que resolver esta situación? Hasta el final que hay un como tribunal administrativo municipal, ahí inicia la necesidad de lo administrativo. Entonces, por eso se dice que ahí da origen al derecho administrativo. Se dirigen a lo que es la responsabilidad del Estado, y que además esa responsabilidad del Estado se abocan al derecho civil, mas no es regulada por el Código Civil. De ahí, así como venimos platicando, vamos cayendo en que los antecedentes históricos de nuestro derecho administrativo es el sistema anglosajón y el sistema francés. El sistema francés a través de la Revolución Francesa y el sistema anglosajón es lo que ahorita caemos a lo que decía el compañero, es el canon law. ¿Y qué es el canon law? Derecho común, licenciado. Es el derecho común. ¿El derecho común cuál es? El derecho civil. El derecho civil, correcto. ¿Y de dónde viene el derecho civil? Del jus civil y del derecho romano. Del derecho romano, que de ahí parten todos los derechos. Hablamos un poquito del sistema anglosajón, que principalmente es en Inglaterra donde se desarrolla, y etcétera, etcétera. ¿Y qué más hablamos? El sistema francés, y que como consecuencia el caso Blanco, y que cómo influyó la Revolución Francesa, un derecho especial. Recuérdense, el derecho administrativo es un derecho especial. ¿Y qué características tiene nuestro derecho administrativo? Derecho administrativo joven. Es un derecho bastante reciente. Otra de las características muy importantes que es un poco complicado es ese de que no ha sido codificado. ¿Por qué razón se dice que no ha sido codificado si tenemos ley de lo contencioso administrativo? Porque es muy amplio, licenciado. Cabal, muchísimas gracias. Sí, vamos entendiendo, estamos nítidos en la clase. No es codificado porque sería muy complicado codificar todo el derecho administrativo. Es muy amplio. Hay muchas variaciones o cambios a veces porque los problemas que se dan a través de lo administrativo no siempre son los mismos como en otros derechos que posiblemente se repite, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es muy complicado la codificación. Pero eso no quiere decir, ahí se recuerdan, que estrictamente no hay código, porque sí hay ley de lo contencioso administrativo. Pero en principio no ha sido codificado. ¿Por qué? Porque no está codificada toda la totalidad del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque es muy amplio. ¿Qué más características tiene nuestro derecho? ¿Es subordinado a la ley superior, específicamente a la Constitución? Es un derecho subordinado. Recuerden que ahí ya vamos cayendo en que varias veces les hablé sobre la pirámide de Kelsen, licenciado. De Kelsen. Y recuérdense que vimos cada peldaño de la pirámide de Kelsen y yo les pedí favor
que ustedes la fueran enriqueciendo, que fueran colocando en cada uno de los peldaños la ley correspondiente. Por ejemplo, en el primer peldaño está la Constitución Política de la República. ¿Cuáles otros? Los tratados en derechos humanos, tratados ratificados por Guatemala, son tratados internacionales en derechos humanos, y eso era lo que yo quería, que lo fueran enriqueciendo y enriqueciendo. Y la pirámide de Kelsen, igual que punto de vista objetivo y subjetivo, que les va a servir a todos los derechos, también la pirámide de Kelsen les va a servir para todos los derechos. Ahí se recuerdan de que durante el transcurso de la carrera siempre lo van a estar escuchando. ¿Qué más características? Es autónomo y dinámico porque se encuentra en constante cambio. Ajá. Derecho cambiante. Deme a alguien una definición de derecho administrativo. ¡Hala! 0 en el examen. ¿Qué relación tiene el derecho administrativo con otras disciplinas jurídicas? ¿Como cuáles? Perdón, licenciado, yo tengo acá que derecho administrativo es un conjunto de normas jurídicas, doctrinas, principios de derecho público interno que regulan la organización, las relaciones, la actividad y el control de la administración pública. Cabal. Yo no sé cómo le hace usted para copiarme ahí literal cada una de las definiciones, pero esa es. Solo si me hiciera el favor de enriquecerlo, ponerle también su criterio. Si se puede y si no, pues así estamos bien. Gracias, compañero. Relación del derecho administrativo con otras disciplinas, jóvenes. La economía política, sociología, estadística. Ajá. La filosofía. Dígame. ¿Con el derecho constitucional? Ajá, ¿por qué? Porque toman como base la Constitución. ¿Pero en qué sentido? Ya que ahí regulan la organización de los órganos del Estado. Algo así, recuerdo. Fíjense que sí tiene, el derecho administrativo sí tiene relación con la Constitución. ¿Por qué razón? Se recuerdan que casi todo nuestro articulado, por ejemplo, de derecho administrativo, el artículo 251, si no me equivoco, de la Constitución, tal vez me estoy equivocando, donde está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todo lo que es derecho administrativo va a través de las garantías constitucionales. Cualquier situación que vayan a constituir es a través de la Constitución. Entonces sí tiene relación con la Constitución. Muchas gracias, compañero. ¿Con cuál otras, jóvenes? Realmente el derecho administrativo tiene relación con casi todos los demás derechos. Con lo penal también. Con lo penal también, ajá. El derecho administrativo con el derecho procesal. El derecho administrativo con el derecho procesal. Con la historia también, porque recuérdense, estamos hablando de cuáles son los antecedentes del derecho administrativo. Es con el derecho anglosajón, con el canon law y con la Revolución Francesa, con el derecho francés y etcétera, etcétera. Eso tomaría parte también en derecho internacional, ¿no? También derecho internacional, aunque tal vez aquí en Guatemala no se da mucho como se da en penal, por ejemplo, así como por ahí platicó un compañero sobre el derecho comparado, pero tal vez el administrativo
Pero en cuanto a la historia, profesor, En cuanto a la historia, sí. En cuanto a la historia, sí. es un derecho Porque internacional. recuérdese que toda la evolución del derecho administrativo, toda esa ciencia, toda esa técnica ya depurada, ha llegado a nosotros a través de la historia, a través de acierto y error, a través de ir depurando cada uno de los derechos. Y no es la excepción el derecho administrativo. Bueno, por ahí era donde yo había finalizado la segunda clase, segunda, tercera, cuarta, no sé. Y después de eso platiqué yo con ustedes las fuentes del derecho administrativo. Definimos qué era fuente, que básicamente fuente era el origen de donde nace el agua, y hablamos sobre fuentes del derecho, y se recuerdan fuentes históricas, reales, materiales, formales. ¿Y por qué razón estudiamos eso? Porque fuimos cayendo que cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Y se recuerdan, nos basamos en el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Hablamos también sobre algo muy importante, los reglamentos administrativos, instructivos y circulares. Y si se dan cuenta, reglamentos administrativos van en un peldaño de la pirámide de Kelsen. Hablamos sobre la codificación y recopilación. Hablamos bastante amplio qué era codificación y qué era recopilación. Dentro de los principios generales del derecho administrativo y su relación constitucional. Ya hay compañeros si tienen relación constitucional. Y etcétera, etcétera. Esa era la clase 3. No, más por allá. Y etcétera, etcétera. Fíjense, compañeros, que ya llegamos a las 7 de la noche. No sé si quieran continuar o tienen clase. Tenemos clase, licenciado. ¿Tienen clase? Sí, licenciado. Bueno. Ok. Ahí de la otra clase. Ok, vean, antes de cortar la clase, finalizar la clase, el otro lunes es el examen. Voy a examinar lo que hemos visto, lo que hemos platicado y discutido en clase. Nada fuera de lo común. No me gusta actuar como de mala fe, sino que todo lo contrario, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Por lo que yo veo y considero, pues, están bien encaminados. Solo estudiar un poquito, ¿verdad? Porque, bueno, tienen la ventaja de que tienen su computadora también, porque si hiciera el examen presencial, sí se limitaría, porque tendrían que responder por escrito y no tendrían su computadora. Ahora hasta esa ventaja tienen. Entonces, tienen que salir sobresalientes, pensaría yo. Entonces, ya expliqué también más o menos cómo va a venir el examen. Entonces, pensaría que no hay dudas. Profesor, sería en hora de principio que lo interrumpa. ¿A qué hora va a ser el examen, disculpe? Fíjese que si usted observa ahí en el horario, es a las 19 horas. 7 de la ¿Verdad, noche. compañeros? 19 horas, 7 de la noche, así dice el calendario oficial. Entonces, a las 19 horas, para las 20 horas, estaré haciendo el examen. Les mando también el link. Y pues ahí estaríamos. Si no hay nada más que tratar. Yo lo bendiga, profesor. Muchísimas gracias por la atención, por el respeto, por los comentarios. Y pues es en beneficio de ustedes. Pues estudien y los que están estudiando, pues felicitaciones también. Administrativo es un derecho muy especial. Entonces,
he tratado de no hacerlo como otros compañeros, disculpen que tal vez hable de los otros compañeros, pero no mal, sino que es como muy aburrido, tanto término y tanto término. Entonces, agradezco la participación, porque a través de la participación no lo hacemos tan aburrido. Es esfuerzo de ustedes el tratar de aprender y poner atención, y ese esfuerzo mío, el prepararme para dar lo mejor en clase. Entonces, Dios me los bendiga. Llega a su curso, no llega a su curso y lo felicitamos. Con mucho gusto. Entonces, Buenas noches, licenciado. feliz noche, Dios me los bendiga. Y éxitos ahí en la otra clase. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Para servirles.